Querido Tomás Friedman, como buen periodista que sos de larga experiencia, mientras el otro invitado se prepara para compartir contigo estos minutos, quiero que me digas, actualizame lo último de Estados Unidos y de Trump, mientras preparamos a Gabriel Ventasgal, periodista y especialista en Medio Oriente, que va a estar con nosotros en un instante nomás. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Trump sigue realizando una serie de medidas que ha tomado ya desde que asumió en el día de ayer. Al día de hoy estamos en 500 medidas, resoluciones y decretos que ha aprobado Donald Trump que tienen que ver con todo el funcionamiento de la administración pública de los Estados Unidos. Tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con la deportación. Ya hoy empezaron en 5 estados de los Estados Unidos una serie de medidas y de incursiones directas de la policía con el tema que tiene que ver con los inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos. Dice Donald Trump que la semana próxima va a realizar las primeras deportaciones del 1 millón que él había prometido. Si uno quisiera una imagen hoy, al otro día de que asumió Trump, los 1.500 detenidos que estaban en cárceles en Estados Unidos por haber atentado contra la democracia y con el Estado de Derecho y por haber intentado casi un golpe de Estado en Estados Unidos apoyados por Donald Trump, comenzaron a salir de las cárceles hoy, de las distintas cárceles de Estados Unidos, 1.500 indultos absolutos. O sea, esa gente nunca más va a poder ser acusada por esos delitos porque el indulto es total y absoluto. Pero miren ustedes, ayer, entre los papeles que se encontraron, Joe Biden, un rato antes, 1 hora y media antes de dejar el poder como presidente de Estados Unidos, ¿a quién indultó Joe Biden? ¿Sabes, Sergio? A toda su familia. A toda su familia. Y a los que invadieron el Capitolio. No, ese es Trump. No. Biden a su familia. Sí, está Son bien. todos vivos. Son todos, sí. Así que Joe Biden indultó a toda su familia, sin excepciones, ¿Pero para qué? que estén tranquilos. Pero indultó, pero que habían estado presos. ¿Pero había estado presa la familia de Biden? El hijo de Biden había estado complicado. ¿Con qué tema? El hijo de Biden solamente había estado acusado por temas que tienen que ver con corrupción y con venta de armas, pero ni la hermana ni la tía estaban, no, pero él dijo, por las dudas, ahora Les quedan dio todos inmunidad, tranquilos. Inmunidad, Ahí bueno, está. es como los parlamentarios en Uruguay, tienen, ¿cómo se llama? Fueros. Fueros. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ya les digo, sobre América Latina, ¿no? Dice, le preguntan a Trump sobre las relaciones con Brasil y América Latina. Y contesta Donald Trump, bien, deberían ser geniales. América Latina y Brasil nos necesitan mucho, más de lo que nosotros los necesitamos. Todo el mundo nos necesita, así que las relaciones van a ser geniales. Y le preguntan a Trump, ¿vas a sacar a Maduro de la presidencia de Venezuela? ¿Lo reconoces como presidente o es un dictador? Ah, ya veremos eso. Pero le vamos a dejar de comprar petróleo. No necesitamos el petróleo de Venezuela y eso va a tener un gran impacto en Venezuela, dijo. Es la primera medida que concretamente adopta Donald Trump en relación a Venezuela. Fíjense ustedes cómo es el estilo Trump. Él ayer se sentó en su despacho, en el despacho Oval de la Casa Blanca, y empezó a firmar. Le traían decreto 1, decreto 2, decreto 333. Firmaba un decreto y contestaba una pregunta de un periodista. Sí, sí. Firmaba otro decreto y Bien. contestaba otra pregunta Tomás. de otro periodista. Sí. Tomás, te pedí, vos sabés de esto, te pedí que me resumieras al principio porque después me quedo contigo, pero tenemos un invitado hoy a quien estamos interrumpiendo en el medio de la jornada, sabemos que estaba en plena actividad y queremos aprovecharlo y después volvemos a este tema si querés, Tomás, pero quedate vos porque quiero que compartamos la entrevista. Vos lo conocés, Gabriel Ventasgal, periodista Absolutamente. en Medio Oriente, que supongo yo en este momento lo encontramos, él vive habitualmente, pero viaja también mucho, pero me imagino que lo encontramos en Israel. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, querido? Un placer. Todo bien, Gabriel, siempre digo lo mismo cada vez que lo entrevisto, fue parte de Buscadores en los primeros años de Buscadores, tenía un micro aquí, y bueno, y aparte, ¿cuántos años fue que viste en Uruguay? ¿10? 6 o 5 por ahí, pero mis hijos nacieron en Uruguay, o sea Así que que son uruguayos.
La garra charrúa está dentro. En el último mundial mis hijos cambiaron y empezaron a ser más de Argentina que de Uruguay. ¿Y Pero por qué durante ganaron? años... No, venía de antes, pero durante años mi hijo era del Atlético de Madrid porque jugaba, ¿cómo se llama Forlán. el defensor que? Forlán era, o Josema No. Jiménez, Godín. Godín, mi hijo le gustaba Godín. ¿A vos te parece normal? Y era del Atlético de Madrid y después se pasó al Inter. Está bien, está bien. Bueno, escúchame, Gabriel, queremos... mirá, mi idea esta charla contigo no tiene que ver, capaz, lo que vos quieras, pero mi idea no es ir para atrás, sino de ahora y para adelante. ¿Qué es lo que está pasando en estas primeras horas y qué es lo que se puede esperar de esto que se acaba de iniciar? Mirá, hizo un cese de fuego de 42 días, de los cuales durante este periodo y cada semana Hamás va a liberar a un total de 33 rehenes, de los cuales el servicio de inteligencia cree que hay 25 que están vivos y el resto no. Entonces, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿está en la lista Shiri y los 2 niños vivas, los pelirrojos, están en la lista de los 33? Y yo no estoy seguro que están vivos. Soy bastante pesimista con respecto a eso. Entonces van a liberar 33 en total. Israel, a cambio, va a hacer varias cosas. Va a liberar a casi 2.000 prisioneros, o sea, gente condenada por haber cometido asesinatos, por ejemplo, van a ser liberados después de haber cumplido algunos de ellos una prisión de más de 10 años. Va también a meter camiones con ayuda humanitaria, en vez de 400 por día como hasta ahora, 600 por día. Va a parar el fuego esos 42 días y también va a desalojar parte de la franja de Gaza para permitir que civiles vuelvan, por ejemplo, al norte. Y esto va a ser durante 42 días. Ahora bien, a los 16 días se tendría que comenzar a negociar el fin de la guerra. Y al final tendrían que negociar cómo se reconstruye la franja de Gaza. Mi evaluación, querido Sergio, es que la etapa 2 y la etapa 3 no se va a ejecutar. Y percibo que vamos a volver a los combates después de un cese de fuego que quizás se cumple tras 42 días. A ver si entiendo, 42 días, una vez por semana, promedio 3 rehenes liberados, promedio de 90 a 120, porque depende ahí de alguna paramétrica, de prisioneros de las cárceles que son todos terroristas palestinos. Eso va a durar los primeros 42 días, pero ya dentro de unos 10, 12 días, porque ya pasaron unas horas, tiene que estar terminado el proyecto de los segundos 42 días, ¿es así? Comenzar a negociar. Comenzar a negociar. Y entonces, claro, los ministros de Israel le van a decir, muy bien, vamos nosotros a comenzar a dialogar sobre el fin de la guerra. Nuestra condición sine qua non es que jamás renuncie al gobierno. Claro. Y ahí jamás va a decir, ni loco. Y ahí empieza el lío. Se va a pinchar ese globo. Está bien. O sea yo... a ver si entiendo, pará. Sergio, hoy Trump dijo que él no cree que la segunda y tercera etapa se ejecuten. O sea, no es que solamente lo digo yo. Trump dice lo mismo y hay una especie de sentimiento por acá que no se va a llegar a ese lugar. Pero si se cumple el cese de fuego momentáneo y se cumple el intercambio que estamos diciendo, también no es algo malo. Está bien, pero entonces, ¿qué pasa? En teoría eran 3 bloques de 42 días que debían terminar con la entrega de los 98 rehenes vivos o muertos y los liberados. Eso era en teoría la primera, en teoría. Lo que pasa es que Israel va a poner como condición, pará, vamos a terminar en la primera de estas 3 partes y vamos a decir cómo seguimos después, porque si no, no sigo ni siquiera con la segunda y tercera, ¿es eso? Algo parecido, sí. No van... importante que a partir del día 16 van a empezar a negociar y creo yo que no van a llegar a ningún lado. Me sorprendería si llegan a algún lado con este punto específico que es el fin de la guerra. Dentro de la autoridad palestina, de los palestinos que no son de Hamás, digamos, de la otra facción gobernante, de la que gobierna en Cisjordania, ¿hay fuerza como para decir, bueno,
tranquilos que nosotros nos vamos a encargar, no va a ser jamás. ¿Existe esa posibilidad o no hay? Existe el deseo de la autoridad palestina de hacerse cargo de la Franja de Gaza. No tiene la capacidad de hacerlo, ya que Hamás es mucho más violento y en la Franja de Gaza tiene mucho más apoyo. Y además, Israel no quiere algo así. Porque la autoridad palestina sí es mejor que Hamás. Pero vos ten en cuenta que la autoridad palestina dedica el 8% de su presupuesto a pagarle sueldos a personas que están en prisiones por haber asesinado civiles. O sea, si vos asesinaste a civiles y tenés que estar condenado a 25 años de prisión, la autoridad palestina te va a pagar $3.500 de sueldo por mes por estar en prisión. Entonces no es que es mucho mejor que el Hamás. Sí, es un poco mejor porque no son radicales islámicos, pero no son la Madre Teresa de Calcuta. Y por eso Israel no quiere que la autoridad palestina también gobierne la Franja de Gaza. Y además hay otra razón más, y es que si gobiernan los dos lados, podría argumentar que es el momento de crear un Estado palestino con Gaza y sin Jordania porque gobiernan los mismos, ¿ok? Está bien. No sé si está Tomás ahí en línea, porque Tomás, como periodista especialista en información internacional, me gustaría también haga una consulta. ¿Estás ahí, Tomás? Sí, acá estoy. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Yo no soy tan pesimista como vos. Yo creo que existe una posibilidad abierta de que la guerra termine y que las negociaciones vayan hacia un camino que no es el que hoy parecería que va a haber. Ayer Donald Trump decía, no tengo confianza, pero dijo, no tengo confianza que en estas circunstancias se puedan cumplir las fases 2 y la fase 3. Pero recordá tú, Gabriel, que esta fase 1 se hizo porque Trump quiso que se hiciera, si no, no se hubiera hecho nunca esta fase 1. Y Trump no quiere más guerras. Yo no tengo esa visión tan pesimista como la que tenés tú, porque Trump, que no quiere una solución al problema palestino inmediata, pero quiere volver a los acuerdos de Abraham y Arabia Saudita lo antes posible. Te escucho, Gabriel. ¿Qué opinás? Que no, a ver, Trump no le va a imponer a su aliado Netanyahu qué hacer, es evidente, ¿no? Y además ambos tienen objetivos comunes, y es quizás en estos días que estamos ahora van a dedicarse a pegarle un buen golpe en la cabeza a Irán. Entonces puede ser que cambien de frente, pero que colaboren. La población en Israel está completamente convencida, creo yo, que no se puede terminar esta guerra con Hamás en el poder. Y entonces no es un tema que tiene que ver con lo que quizás digamos que a Trump le interesa. La población en Israel no va a parar la guerra. Con la bendición de Trump y sin la bendición, y yo creo que Trump sí va a bendecir la continuación de los combates. Es más, liberó las trabas para darle arsenal bélico a Israel. Una persona que no quiere más guerras no le da los juguetes que Israel necesita para seguir combatiendo. Cosa que Biden sí puso trabas para el flujo de armamento bélico hacia Israel. Entonces yo creo que sí, que Donald Trump lo que pide es, bueno, aceleren el proceso para terminar esta guerra, pero triunfen. El pedido es triunfen. Sí. Lo que hablabas de Irán, ¿qué es lo que sospechás que va a pasar con Irán? Mira, Irán está a punto de acceder a una bomba nuclear si es que no la armó ya. Tiene todos los componentes para poder hacerlo. Sabe enriquecer uranio, sabe armar una cabeza nuclear, porque el padre de la bomba nuclear es el padre de la bomba nuclear pakistaní, y tiene misiles para poder lanzar bombas nucleares. Está enriqueciendo uranio a un nivel que es imposible que sea para uso civil. Ya superó hace meses el 60%. Entonces, evidentemente Irán es un problema, y no es un problema solamente para Israel, es un problema para Arabia Saudita, para Kuwait, para Emiratos Árabes, para el mundo sunita, ya que Irán es chiita. Lo que pasó el último octubre fue que Irán lanzó 181 misiles balísticos contra Israel. Se gastó la friolera de 2.500 millones de dólares para que Israel se los derribe en el aire. Israel respondió, y podía haber respondido atacando tres cosas diferentes. Podría haber matado a líderes de Irán y de la Guardia Revolucionaria. Podría haber atacado centrales petroleras y dañarle la economía, o podría haber atacado centrales nucleares. ¿Qué hizo? Nada de eso. Lo que hizo fue atacar los sistemas defensivos que hacen que Irán
pueda en el futuro protegerse de un ataque en serio. ¿Por qué lo hizo así? Porque no querían intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Entonces era mejor que dar un golpe, pero no un golpe demasiado grande. En otras palabras, Sergio, lo que tenemos es un Irán que en este momento tiene prácticamente las manos atadas atrás y enfrente hay alguien que se está frotando las manos con los guantes. Entonces, ahora que Trump asumió, no te extrañe que Israel dé el golpe de efecto atacando centrales nucleares de Irán con Estados Unidos o sin Estados Unidos. Y además hay otra cosa más. En el pasado Israel no podía atacar Irán con tanta facilidad, porque tenía que recargar gasolina en los aviones porque no llegaban ida y vuelta en un solo viaje. Pero ahora Siria no existe como país militar y los aviones de carga pueden volar por Siria para cargar aviones que vayan y vuelvan. O sea que las condiciones, creo yo, nunca en la historia estuvieron mejores para un ataque contra Irán. Y si cae Irán, se debilita Hezbollah, se debilita Hamas, se debilitan los hutíes, se debilitan las chiitas en Irak. O sea, sería un golpe importante para un nuevo Medio Oriente, que es hacia donde vamos. ¿Y a dónde vamos? ¿A los acuerdos de Abraham con ampliados? Sí, Israel va a firmar la paz con Arabia Saudita, no tengo la menor duda, va a ser durante la cadencia de Trump, quizás muy rápido, y se van a ampliar los acuerdos de Abraham. El Medio Oriente va hacia una reducción del poder de Irán, un debilitamiento y un aumento del poder de Qatar y de Turquía, y la continuación de los acuerdos de Abraham. Digamos, Israel hoy tiene supuestamente paz con Egipto y Jordania, eso lo tiene firmado, ¿no? El acuerdo de Abraham hoy, ¿a quién contendría, más allá de que esté funcionando o no, hoy, sin Arabia Saudita? ¿Quiénes eran? Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Marruecos. Podría aumentar hay países que están en la órbita de la paz, que es Arabia Saudita el primero. Si entra Arabia Saudita, entra Kuwait. Si entra Arabia Saudita, entra también Omán. Y si a Yemen le sacan los hutíes, no hay razón para que Israel no firme paz con Yemen. O sea que estamos hablando de un Medio Oriente nuevo en serio. Bien. El 7 de octubre provocó un cambio, un terremoto en el Medio Oriente. Porque vos te hubieses imaginado hace 2 años un Medio Oriente sin un Hezbollah con 200.000 cohetes. Ahora el líder de Hezbollah, el que hizo atentados en Argentina, el líder de Hezbollah es un tipo que casi nadie sabe el nombre, se llama Naim Qassem, y es un tipo que ni siquiera tenía pedigrí para tener un Viper, Sergio. Claro, el que está, digamos, la ironía es que si no te dieron ni siquiera un Viper, que se hicieron explotar a Viper a 3.000 personas, quiere decir que ni siquiera, como que no sos nadie. Ahora, brevemente, ¿cómo está Líbano? Vos dijiste, Siria militarmente no existe. ¿Líbano? Está Hezbollah muy debilitado y por primera vez escuchás voces raras en el Líbano. A ver, rápidamente, el Líbano es un país que está conformado con 20% de la población es cristiana maronita. El presidente tiene que ser cristiano maronita. El 35% son musulmanes sunitas. El primer ministro tiene que ser musulmán sunita. Y el 35% restante, aunque hay minorías, son chiitas, que tenían un ejército propio, Hezbollah. El ejército de Hezbollah era mucho más fuerte que el ejército oficial del Líbano. Hoy a la mañana escuché a el hijo de Bashir Gemayel, un político cristiano maronita, declarando esto, Sergio: no hay ninguna razón para que tengamos guerra con Israel. Tenemos que firmar la paz con Israel, es un aliado potencial nuestro. ¿Cuándo escuchaste que un líder importante del Líbano diga semejante cosa? Hace 2 años Hezbollah lo hubiese matado en 5 segundos. Y sin embargo ahora se atreven. ¿Sabes por qué se atreven? Porque Hezbollah está muy débil. Y está tan débil que era Hezbollah quien protegía a Assad. Y ahora Assad cayó. Cayó porque Hezbollah estaba débil, Irán estaba débil. Vamos hacia un Medio Oriente distinto, Sergio. Gracias, Gabriel. Te agradezco mucho. Sabés la admiración que te tengo y bueno, y pretendo hacer de esta nota algo que nos ilustre hacia adelante y no esas notas en donde hay que estar justificando por qué, si es lo mismo un rehén que un preso por terrorismo, si tienen la culpa, quién no tiene la culpa, sino qué es lo que puede pasar, que la gente lo que quiere saber, me parece, el gran público, el que no vive en esos lugares, lo que quiere saber es cómo se termina con esto y qué es lo que va a pasar en un futuro. Así que eso fue un poco la idea, Gabriel, te mando un fuerte abrazo y me quedo con Tomás. Dale, un abrazo.
Chao, un abrazo, gracias a ustedes. Gracias, Gabriel Ventajal. No sé, profe, ¿le quedó claro? Bueno, es muy complicado. Yo no le pido que se meta usted porque no es un tema que domine. No. La gente, porque muchas veces tenemos que atrás puedo hablar horas, ¿no? Seguro. De la partición, de todo el proceso. De la historia, claro, pero de la problemática actual es difícil. A mí me queda claro que Arabia Saudita es wahabita, ¿no? Que es otra corriente, ¿tá? Islámica, y que por lo tanto tiene un peso muy grande y es el mayor aliado de Estados Unidos, ¿no? Y la clave está ahí. Si Arabia Saudita se claro. suma. Que se estaba por firmar en eso, digo, no estaba la fecha armada, pero ya estaba todo armado. Conozco gente que había participado en las reuniones, era un secreto a voces, y bueno, todo esto retrasó, pero a su vez lo fortaleció. Es muy loco todo esto que estamos Después diciendo. el otro tema que pensaba mientras hablaba el señor acá es Putin y su nexo con Irán, ¿no? Y a su vez la vinculación que tiene con Trump. Bien. Putin está amigo con Trump. Tomás lo puede explicar mejor y tengo a Fabián también, Cardoso. Aguantame, Fabián, un minuto, si podés, dame un comprendido, si podés aguantar un minuto, así liquido con Tomás para no dejarlo. Dale, Tomás, te escuchamos, dale. ¿Tomás está o no? Sí, a vos sí te escucho, Tomás, para redondear un poco todo esto. Putin con Trump, ¿cómo se lleva? Putin con Trump se llevan bien. Fíjate que la primera llamada que recibió Trump de felicitación fue la de Vladimir Putin, que le dijo: vamos a reunirnos pronto, vamos a dialogar y hablar de la guerra de Ucrania, de comercio y de inversiones. Y con el segundo que habló fue con el presidente de China. O sea, esos son los dos grandes líderes con los cuales Trump tiene que negociar y tiene que hablar de los temas de la guerra de Ucrania, del comercio, de las inversiones, de los aranceles. Así que por ese lado ya Trump dijo: la guerra de Ucrania en 10 días, como yo quería terminarla, o en un mes, imposible porque hay territorios en disputa. Va a comenzar a trabajar un equipo de Trump en Ucrania y en Rusia a la brevedad, a ver cómo se llega a un acuerdo territorial entre Ucrania y Rusia. Rusia no va a devolver el 20% del territorio que ya conquistó, que es el Donbass, evidentemente, y a cambio de eso Ucrania va a querer ingresar a la OTAN y poder ingresar a la Unión Europea. Y veremos qué es lo que pasa. Yo no soy tan optimista como el amigo Gabriel desde Israel sobre su visión hacia adelante. Irán, uno dice, Israel lo va a atacar con Estados Unidos. Cuidado, un ataque a Irán puede tener consecuencias gravísimas para Irán, pero tiene también la posibilidad de tener consecuencias gravísimas para quienes atacan Irán. Tomás, viste que fuiste optimista, que él fue pesimista con que esto de la tregua continúe, y vos sos pesimista con lo otro. Cada uno es pesimista en un tema y optimista en el otro. Vamos a ver. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver, el tiempo dirá Fíjate, Sergio, yo me acuerdo, y vos te acordás que me miraste, hace 6 meses estaba sentado al lado tuyo en Buscadores y yo dije: la guerra se paraliza en 15 días. Sí. Y vos me miraste y dijiste: otra vez Friedman. En aquel momento yo tenía los documentos que estaban rubricados ya por Hamás e Israel. Le erraste. Y no se firmaron. Y se firmó ahora el mismo documento que yo tuve en mis manos entre Israel y Hamás, que fue elaborado por el presidente Joe Biden. Tomás, vos estás mucho más metido en el tema y sos el culpable de todo. Te mando un abrazo y gracias por estar con nosotros. Mañana nos volvemos a encontrar en Buscadores. Gracias, San Jorge.